A ver, la manera en que pensamos sobre el crimen ha dado un giro de 180 grados. Pasamos de creer que teníamos todas las respuestas, clarísimas y seguras, a encontrarnos en un laberinto de preguntas súper complejas. En este análisis vamos a hacer justamente ese viaje, para ver cómo ese espejo que nos mostraba una única verdad sobre el crimen se partió en 1000 pedazos. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? Durante muchísimo tiempo, la respuesta parecía ser una cosa o la otra, blanco o negro. Pero, como vamos a ver, la realidad es mucho, pero mucho más fragmentada y la verdad, fascinante. Así que, bueno, metámonos de lleno en esto. Bueno, para empezar, hagamos un viaje en el tiempo. Vámonos a la era moderna, una época de una confianza tremenda en el progreso, en la razón. En ese entonces, la gente estaba convencidísima de que la criminología era como un espejo perfecto, que podía reflejar la realidad del crimen de una forma única y definitiva. ¿Y toda esa confianza de dónde venía? Pues de una especie de certeza moral. La criminología moderna estaba segura de que existía una verdad objetiva, una causa real del crimen, y que la ciencia, tarde o temprano, la iba a encontrar. Era solo cuestión de tiempo y de dar con la teoría correcta. Y en esa búsqueda de la teoría, con mayúsculas, surgieron dos pesos pesados. Por un lado, la idea del actor racional. El crimen es un simple cálculo. Si el beneficio es mayor que el castigo, pues se delinque. Y por otro, la del actor predestinado. La gente es empujada a delinquir por fuerzas que no puede controlar, ya sean biológicas o sociales. Pero ojo, lo más curioso de todo es que, aunque parecían totalmente opuestas, las dos compartían la misma fe, que existía una sola causa fundamental del crimen, y que si la encontrábamos, podíamos solucionarla. Claro que esa confianza tenía fecha de caducidad. Poco a poco empezaron a surgir preguntas que estas grandes teorías simplemente no podían responder. Preguntas que empezaron a mostrar unas grietas en ese espejo que parecía tan perfecto. Y esta pregunta fue una de las primeras y de las más demoledoras. Las teorías modernas se enfocaban casi siempre en el delito callejero, el de los pobres. Pero, ¿qué pasaba con los crímenes de cuello blanco, con la corrupción de las grandes empresas? Ni el actor racional ni el predestinado explicaban bien por qué estos delitos, cometidos por gente con poder y dinero, no se tomaban tan en serio. Era, digamos, el elefante en la habitación que nadie quería ver. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este nuevo modelo le dio la vuelta a la tortilla. Sugería que, quizás, el sistema legal no era tan neutral como parecía. La pregunta ya no era solo ¿por qué lo hizo?, sino una mucho más profunda. ¿Por qué a esto le llamamos delito y a esto otro que hace mucho más daño, no? Y esa pregunta, esa sí que fue la que ensanchó la grieta. De repente, la gente empezó a darse cuenta de que la palabra crimen no describía un hecho natural como la lluvia. No, crimen era una etiqueta, una construcción social definida por quienes tienen el poder de poner las reglas. El espejo ya estaba crujiendo a punto de estallar. Y con eso llegamos al momento de la ruptura, el quiebre total, la transición de esa certeza moderna a un mundo de miles de perspectivas, muchas veces contradictorias, el instante en que ese espejo finalmente se hizo 1000 pedazos. Miren, esta frase de Lyotard lo resume todo, es perfecta. La fe en esas grandes teorías, en esos relatos que prometían explicar el mundo de la A a la Z, simplemente se desplomó. Sencillamente la gente dejó de creerse esos cuentos, esas grandes promesas de una única verdad universal. Y esto es la médula del pensamiento posmoderno. Ojo, no es que se diga que la realidad no existe, claro que existe, pero la cosa es que nunca la vemos en directo, siempre la vemos a través de los lentes de nuestra cultura, nuestro idioma, del poder. El espejo único se rompió, y ahora cada fragmento refleja una perspectiva distinta, una verdad parcial. Ok, entonces, si el espejo está roto en 1000 pedazos, ¿cómo se ve el crimen ahora? Pues esta ruptura provocó una explosión de ideas nuevas, cada una aportando una pieza diferente a este rompecabezas gigantesco. A ver, esta perspectiva se hace una pregunta muy distinta. ¿Qué se siente cometer un delito? Se olvida un poco de las causas racionales o biológicas y se mete de lleno a explorar la adrenalina, la emoción, el placer de romper las reglas. Lo ve casi como un carnaval, una especie de escape de expresión rebelde contra el sistema. Y esto de aquí es una de las contradicciones más locas de nuestra época. Por un lado, hay una demanda social enorme por más policía, más control, más mano dura. Pero por otro lado, seamos honestos, ¿quién no ha infringido una ley alguna vez? O sea, vivimos en una esquizofrenia total, una dualidad entre la condena y la participación.
Claro, si ya no hay certeza sobre las causas, ¿qué nos queda? Pues predecir y gestionar el riesgo. La justicia se vuelve actuarial, como una compañía de seguros. Ya no importa tanto qué hiciste, sino a qué grupo de riesgo perteneces. Se trata de usar datos y perfiles para administrar poblaciones enteras según el peligro que podrían representar. Y si a todo esto le sumamos la globalización y la tecnología, bueno, la cosa se complica todavía más. Pensemos en el lavado de dinero a través de mercados globales o en el cibercrimen. La línea entre un negocio agresivo y una operación criminal se vuelve súper borrosa. Las viejas fronteras ya no son tan claras. Bueno, después de todo este recorrido, desde esa confianza total hasta este mundo fragmentado, ¿en qué punto estamos? ¿Qué hacemos con todos estos pedazos del espejo? ¿Se puede armar una nueva imagen? A ver, vamos a recapitular las ideas más importantes. Primero, crimen no es algo que existe en la naturaleza, es una etiqueta que nosotros ponemos, una definición social y política. Segundo, ya no buscamos la causa del crimen, sino que tratamos de entender los muchísimos significados y las relaciones de poder que hay detrás. Tercero, la forma en que respondemos al crimen está cambiando del castigo a la gestión del riesgo. Y cuarto, y quizá lo más difícil, se acabaron las respuestas fáciles. Tenemos que aprender a vivir en un mundo complejo y lleno de grises. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es enorme. Si ya no tenemos ese espejo que nos daba una imagen única y clara de lo que está bien y lo que está mal, ¿cómo construimos un sistema de justicia? ¿Cómo decidimos qué es justo? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil, y quizás de eso se trata precisamente el mundo en el que vivimos ahora.